Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ver TV Noticias, en este su espacio en 20 minutos con Jesús González, @Chugo González, y quien les habla, Leonardo Morales, @Leo Morales P. Bueno, debemos dar cuenta, estimados amigos, de un suceso, un hecho que en el país no tiene nada de novedoso porque ocurren a diario, semanalmente vemos cómo la morgue se llena de cadáveres, producto de la violencia que hasta ahora no ha podido el gobierno resolver. Ayer en la Universidad Central de Venezuela, en ese espacio que históricamente se ha llamado la Tierra de Nadie, bueno, fue asesinado un joven de unos cuantos disparos, que si bien no tenía nada que ver, Jesús, según las noticias que aparecen hoy en los medios de comunicación, si bien no tenía nada que ver con la universidad, no era estudiante universitario, no era trabajador universitario, sin embargo es un hecho, digamos, que ocurre dentro del recinto universitario y forma parte pues de esos eventos violentos que el país ha venido viviendo en todos estos años. Hoy, en la mañana del día de hoy, se va a producir una reunión de la Federación de Centros Universitarios con la Asociación de Profesores, una asamblea en la zona de la Tierra de Nadie, justamente para otra vez, de nuevo, una vez más, solicitarle al Ejecutivo Nacional que por favor se preste a tomar medidas que permita brindarle al recinto universitario la seguridad de vida. Tú sabes que, bueno, con la vida que nosotros tenemos dentro de la universidad, esa gran universidad que es nuestra casa, alma mater, Universidad Central, se han dado algunos fenómenos que alrededor de ella hablan de la poca intención que tiene el Estado de generar una política alrededor de los hechos de violencia. Muchos han sido los casos que ha reseñado la prensa y que se han visto en video de gente armada dentro de la universidad, sobre todo con una tendencia política muy clara. Y la Fiscalía ha hecho caso omiso a esas denuncias que se han puesto en varios casos. Ayer veíamos cómo ese defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, hacía una rueda de prensa haciendo un llamado al ministro para que hablara sobre los planes de seguridad que tiene con respecto al país. Nosotros aquí en este programa hemos hecho varias veces las denuncias, primero de la constante rotación de ministros alrededor del tema de Interior y Justicia, pero fundamentalmente sobre la poca claridad de la política pública alrededor del caso. ¿Por qué lo digo? Porque si uno sabemos exactamente cuál es el diagnóstico de hoy, cuáles son las políticas que se van a ejecutar, muy poco probable es que los entes destinados a la seguridad ciudadana tomen las acciones correctivas porque no tienen claridad ni ruta de acción, o sea, no saben hacia dónde empujar. Nosotros podemos decir, como lo decía Rafael Narváez ayer en su rueda de prensa, que hay un clamor. Por primera vez yo veo una protesta de policías denunciando la inseguridad. Eso es una cosa que parece un chiste, pero sí, señores, en este país hace unos días hubo una protesta de los policías porque estaban siendo azotados por los delincuentes para robarles sus armas de fuego. Parece el mundo al revés. Este mundo que nosotros estamos viviendo hoy parece una comiquita, una caricatura de lo que debería ser un país y lo que deberían ser sus instituciones. Por cierto que hay investigaciones, Jesús, tú que estás hablando del tema de los policías, porque también hemos dado cuenta en otros programas del número de efectivos policiales, escoltas que han caído a manos del AMPA, a manos de la violencia. Sin embargo, hay cifras interesantes, ¿no?, que vale la pena tocarlo para que, bueno, porque a veces da la sensación que es que hay un plan del AMPA, o como dijo uno de estos ministros balurdos del gobierno, bueno, que es un plan tenebroso que viene de algún país del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que los policías que caen, la mayoría, el 60 y tanto % de los policías que caen a manos del AMPA, a manos de la violencia que no puede controlar el Estado, ocurre cuando están, digamos, de civil, cuando no están uniformados, sino que es precisamente para atraco, es decir, que no hay que persiga, aun cuando es un efectivo policial, hay que tomarlo como un civil porque no andaba uniformado de policía. De modo pues que es simplemente el AMPA que no tiene quien lo pare, que la policía se encuentra siempre en permanente, digamos, de ventaja en términos de armamento. Pero bueno, pero fíjense cómo se da la circunstancia, que este país insólito, como decía Jesús, un país que anda con las patas hacia arriba, los caballos delante de la carreta, y así sucesivamente, que la familia esta tuvo el percance con 10 familiares que fueron asesinados
o ejecutados por otra banda de delincuentes allá en Ocumare del Tuy, no recuerdo el nombre, pero en Ocumare del Tuy. Bueno, resulta que esa familia se devolvió, o sea, abandonó lo que se supone que era el techo digno que le había ofrecido el gobierno, que le otorgó el gobierno. Dijo, bueno, para que me estén matando aquí, en estas zonas de paz, se devolvieron para unos ranchitos de zinc en la bonanza, pues rodeados pues, de basura, de zamuro, de malos olores, etcétera, etcétera. Pero la vida está por encima de todas estas cosas, lo cual revela más o menos en qué circunstancias están viviendo los venezolanos hoy día. Esa misma familia fue al Ministerio de Hábitat y le intentó entregar las llaves o que lo reubicaran en otro sitio. Bueno, el gobierno le dijo, ustedes nos rayaron con esas cosas de Ocumare, entonces dejen la llave allá abajo con el portero y se nos van de aquí. Bueno, esa es la relación que tiene un gobierno tan absurdo, tan insolente como este, con unas personas que acaban de perder buena parte de su familia y además, bueno, están en una circunstancia de precariedad importantísima. Mira, Leo, un datico sobre lo que dijiste de la misión vivienda, que prácticamente no tiene que ver con el tema de seguridad personal, pero sí tiene que ver con el tema de la seguridad de la vida de las personas. Ayer el doctor Arnoldo Gabaldón, primer ministro de Ambiente del país y además una eminencia, doctor honoris causa de varias universidades, uno de los mejores especialistas en el área ambiental que tiene el país, hacía referencia al tema de Vargas. ¿Por qué hacía referencia? Porque él decía que, bueno, que alguna de esas misiones vivienda que están ubicadas en el estado Vargas están en zonas de alto riesgo, que en el año 1999, 2000 y 2001 se hicieron unos mapas de riesgo diciendo en qué zonas se podía o no construir en el estado Vargas. Y resulta que, bueno, que como vieron que había unos terrenos por ahí, decidieron construir viviendas en esas zonas de alta vulnerabilidad ante amenazas naturales, pudiendo en alguna forma llegar a ocurrir, si llegase a ocurrir otro evento natural como el que ocurrió en el año 99, a causar serios daños sobre las viviendas que tienen esas personas. No solo eso. Eso habla de la poca transparencia y la irresponsabilidad que tiene el gobierno y el cortoplacismo que tiene el gobierno para intentar de alguna manera generar una propaganda que muchas veces va en contra de los intereses de las propias familias que están ahí ubicadas. Pero no solo eso, Jesús, fíjate tú, porque me consta porque yo vi la edificación y preguntaron, ¿y por qué ese edificio está abandonado? ¿Por qué no terminan ese edificio? ¿Qué pasó allí? ¿De quién es ese edificio? Era una obra privada, un grupo privado que estaba construyendo unos edificios frente al mar en Catialamar, pero bueno, la alcaldía procedió a paralizar la continuación de la edificación porque estaba colocado sobre una zona, sobre un terreno inestable. Entonces se suspendió la construcción del edificio. Bueno, el gobierno se quedó con el terreno, se quedó con el edificio, lo terminó y allí metió a un grupo de gente que me imagino que en cualquier momento, con lo que es el Gabaldón que tú señalabas, bueno, esas familias que están allí correrían un peligro inminente. Pero mira, Jesús, porque nosotros vivimos en un país de peligro. Si Ángel Rangel estuviera por aquí, dijera que estamos en un país de alta vulnerabilidad, no solo por las circunstancias sísmicas, de lluvia, sino bueno, porque del riesgo político que se corre en este país. Esta mañana, chequeando las noticias, veía que hay un señor que llaman Pérez Abad, que está vinculado a alguno de estos gremios de industriales, comerciantes, etcétera, que sin ser vocero del gobierno, digamos, del gobierno digo, no es ministro de Finanzas, no es ministro de Industria, nada de eso, es un señor vinculado al gobierno, que hace negocios con el gobierno. Bueno, resulta que este caballero acaba de decirle al país y a los empresarios, bueno, que ese cuento del dólar barato se acabó, lo cual, bueno, bien bueno, se acabó el problema del dólar barato, y los manda a que todas sus formas, para poner a producir sus empresas, lo hagan a partir del dólar del CIMADI. Pero bueno, ¿tú sabes lo que significa que todas las empresas corran hacia el dólar CIMADI? Bueno, este señor le está anunciando al país lo que no se ha atrevido al gobierno desde hace mucho tiempo, porque siempre lo maquillan con que si es una ¿cómo se llama? Ajuste cambiario. Un ajuste cambiario. No, estaríamos en presencia de una macroevaluación monstruosa que tendría un impacto terrible sobre los precios de los alimentos. Lo que no dice Pérez Abad es que el problema no es que los industriales o comerciantes, productores no quieran irse al dólar CIMADI, es que tampoco hay dólares en CIMADI porque no los ofrecen. Y esa es la gran
gran realidad. Es decir, estamos en presencia, eso que acaba de decir este caballero, este señor, el día de hoy, y que está, digamos, ocupando espacios importantes en los medios de comunicación, debe poner las alarmas en la población venezolana. ¿Por qué no? Porque se trata no solo digamos, de ese anuncio, sino que de aquí en adelante los niveles de escasez, y me imagino, y el disparo de la inflación y de los precios va a ser monumental. Es decir, eso es lo que se presume. Si este señor dijo la verdad, bueno, este gobierno está llevando el país hacia una gran trampa, lo va a entrampar, lo va a tirar por un barranco, y sobre esa materia debemos tener mucho cuidado los venezolanos, porque efectivamente pone en riesgo, por eso hablaba yo del riesgo político, pone en riesgo a toda la sociedad, bueno, en todos los ámbitos, como ya ustedes lo están viendo, pues, ¿no? Con la escuela que tenemos hace mucho tiempo, etcétera. Que ayer vi, por casualidad, que estaba cambiando el canal de televisión y vi a un vengador. El ministro de Sanidad, el ministro de Sanidad parece un vengador, ¿no? Charles Bronson. Ahora dispara contra las empresas farmacéuticas, dispara contra el gremio médico. ¿Por qué digo que dispara? Porque los médicos, igual que los profesores universitarios, tampoco entraron en el aumento de sueldo, ¿no? Entonces pareciera que los culpables son los médicos que se van del país, que son unos apátridas, malos, malucos, porque están ganando sueldos miserables y le están dando la oportunidad en otros países para mejorar su estatus y su forma de vida. Pero también dispara contra algunas de las principales empresas farmacéuticas que producen una gran cantidad de medicamentos para este país. ¿Qué es lo que pretende de alguna manera ese ministro de Sanidad con esa actitud vengadora con respecto al desarrollo de las políticas públicas en el sector salud? Eso lo pregunto porque el apretar a la mano de obra calificada, que el Estado gastó recursos en tenerlos para que estén ahí, lo que hace es que migren a otros sectores, al sector privado o a otra forma de vida. ¿Por qué? Porque no les está alcanzando los recursos para vivir dignamente. Un médico, por ejemplo, va a intentar comprar un carro. ¿Y qué es lo que nos han dicho ahora con los carros? Bueno, que los carros van a tener de alguna manera un precio referencial con el dólar CIMADI. ¿Cómo hace un médico? ¿Cómo hace un profesor universitario para comprarse un carro? ¿Cuántos sueldos necesita para poder comprarse un carro? Y no digamos una vivienda, porque las condiciones de precariedad que tiene nuestra mano de obra calificada pareciera que son una política pública del Estado. O sea, estamos impulsando a la gente que más conocimientos y capacidad tiene, los estamos llevando a los niveles más mínimos de salario. O sea, pareciera que en términos generales la recompensa que debería tener un profesional por su cantidad de estudios, posgrados, maestrías, doctorados, en los casos de los médicos por sus especializaciones en el área de formación, los está llevando a equipararse a los sueldos mínimos. Cosa que es rara, ¿no? ¿Qué clase de política pública es esa que premia a otros con respecto a los que están más capacitados? Me llama la atención lo que decía Jesús, que el ministro de Sanidad o de Salud, póngale el nombre que usted quiera, porque no se sabe si efectivamente realizan esa actividad o son todos policías, porque cuando usted se percata y oye a los funcionarios públicos del alto gobierno, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos investigando, sí, todos estamos investigando, vamos a ver qué se hicieron. Todos son investigadores, todos son policías, todos son policías, se dedican lo que no hacen es investigar el delito como tal, la violencia, pero en otra cosa intentan, digamos, o anuncian que están investigando eso que dijo el ministro de Salud. Es decir, revela el nivel de inconsciencia que en ejercicio de una política. El señor va a averiguar qué se han hecho algunas empresas internacionales. No, simplemente, ¿cómo van a traer nada si aquí no hay cómo comprar nada, si aquí no hay dólares? Si usted no tiene dólares en el mercado. Pero entonces este señor, en vez de preocuparse, ¿a quién le dieron los dólares para traer contraste para que los tomógrafos pudieran hacer tomografía con contraste? ¿Por qué los tomógrafos del sector público ninguna sacan una tomografía con contraste? Bueno, porque le dieron los reales, los dólares, me lo decía un alto funcionario del Ministerio de Salud, me dijo, se le entregó los reales a unos panas del gobierno, se fueron con los reales y nunca trajeron nada. Entonces, todos los tomógrafos del país, que muchos de ellos funcionan, no lo sacan con contraste. Y entonces el sector público no puede ofrecer una tomografía con contraste. Mira, Leo. A esas cosas deberían, digamos, centrarse el ministro de Sanidad, en resolver los grandes problemas que tiene en la prestación de salud, que no lo están haciendo, que la torta es muy grande. ¿Hasta cuándo tanta ineficiencia e incompetencia? Hay un dato que nosotros hemos hablado aquí de la poca opacidad en las cifras que da el gobierno.
hay un dato, ese ministro, el Vengador, dijo de una cosa que, bueno, que esas cifras epidemiológicas que el país tenía consecuentemente todos los fines de mes y semanalmente que se recogen desde los ambulatorios, los hospitales, etcétera, y las clínicas que también están obligadas a dar esa información, que nos hablaba de cuántos casos de dengue, cuántos casos de chikungunya, cuántos casos de malaria, etcétera, eso se acabó. ¿Qué nos quiere decir eso? Que de alguna manera el ocultar esa información inhibe a los investigadores de las áreas a preparar planes para erradicar ese tipo de enfermedades. Yo me imagino al doctor Gabaldón, aquel fundador del Instituto de Marianología, sin los datos oficiales para dar respuesta a lo que tenía, porque lo que no se mide no se sabe y no se puede ejecutar una política pública alrededor de lo etéreo. Entonces, es muy importante esto que les estoy diciendo, porque el país probablemente puede entrar en una corrida, una epidemia sobre cualquiera una de esas epidemias y nosotros no vamos a tener información al respecto. Eso es realmente alarmante. Alarmante porque nosotros de alguna manera como sociedad estamos perdiendo la capacidad de respuesta que dan las universidades, los centros de investigación, los institutos diagnósticos, para de alguna manera prevenir la propagación de enfermedades epidemiológicas. No hay manera de prevenir nada. Tú lo señalabas en el programa pasado, que en Boconó se presentó una explosión, digamos, social de gente que reclamaba abastecimiento de los anaqueles, que bajaran los precios de los productos, le exigían al alcalde cosas que no son competencia del alcalde, sino del gobierno nacional. Pero bueno, eso es un elemento. Pero ahora tú comentamos afuera algunos hechos y acontecimientos hacia el sur del país, hacia San Félix, Estado Bolívar. Bueno, que le está indicando, que le está tocando una campanita al gobierno diciéndole, nos estamos cansando de tanta tontería, pues sí, pónganse a trabajar, ¿no? Entonces, y es un dato que yo creo que, bueno, eso que no le gusta al gobierno, al gobierno no le gusta que le estén hablando de que bueno, puede haber una explosión social, puede haber un descontento, se angustia muchísimo porque no se ven en el papel de tener que ver cómo hacen para resolver los problemas a la gente cuando salga a la calle a reclamar por lo suyo. Entonces, bueno, por ahora lo tienen, digamos, sometido a largas colas, a cielo abierto, con este solazo, con este calorón, comprando unos carnes que trajeron importadas, porque no son carne venezolana importada, porque aquí no se produce técnicamente nada. Entonces todo se trae importado. Bueno, eso es lo que con lo cual se está beneficiando a la gente hasta que se acabe y entonces Boconoíto o Boconó será la campanada que le da San Félix y será el país que comenzará a decirle al gobierno, ya está bueno ya. Fíjate, Leo. El 17 de mayo hay unas primarias de la oposición. Primarias que se están dando sobre las bases de alguna característica que no sabemos exactamente si van a quedar así. ¿Qué quiero decir con esto? Las circunscripciones electorales te dicen cuál es la cantidad de diputados que tú vas a tener en una circunscripción. La oposición de alguna manera no hizo primarias en todos los circuitos, sino en 38, pero probablemente no sabemos si va a ser 1 o 2 diputados. ¿Por qué? Porque las circunscripciones electorales al día de hoy no están claras, ¿no? Entonces las circunscripciones sí están claras, lo que no está claro es la representación. Bueno, los cargos de representación que van a tener esas claro. circunscripciones, ¿no? Cuando yo digo esto, lo digo porque hay que generar alarmas en relación a nuestro sistema electoral. La transparencia es una de las características que hablan de la efectividad en la credibilidad de los resultados electorales. Ya estamos en el mes de mayo, no tenemos fecha de cuándo van a ser las elecciones. Se sabe que probablemente son hacia finales de año. Pero bueno, ¿qué cuesta decirle a la gente si ya tienen un cronograma electoral con los técnicos del CNE? Yo que trabajé ahí y todos los que trabajaron ahí saben, y el país sabe en términos generales que los cronogramas electorales se montan con mucho tiempo de anticipación. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sociedad se prepara para saber qué es lo que va a hacer en un momento determinado. No es que la elección es mañana, pero las organizaciones políticas necesitan armar su maquinaria. El país de alguna manera necesita empujar a sus conciudadanos que no están inscritos para que se inscriban. Y eso son las cosas que hacen de alguna manera poco transparente. Pero ya Maduro lo anunció, dijo, vamos a montar nuestro comando que próximamente vamos a tener elecciones. Así que todo el mundo tiene que estar pendiente de eso. Importante dos cosas que yo creo que ya uno lo habíamos tocado, una se nos había pasado, digamos, por debajo de la mesa. Lamentablemente han transcurrido ya unos 15 días, 20 días, si no recuerdo el apellido de la médico, pero dos cosas. Uno,
sentimos un gran placer por la premiación que obtuvo Pecoff ayer en España con el premio Ortega y Gasset, que con palabras de Felipe González. De Felipe González y Vargas Llosa, lo cual, por supuesto, enorgullece a todos los venezolanos, ¿no? Y, por supuesto, lamenta mucho el teniente Cabello y el gobierno, porque le molesta que otros venezolanos sean premiados de esa manera, por resistirse, entre otras cosas, a este gobierno. Y la otra, una doctora que Beatriz, no recuerdo el apellido, me disculpa, pero lo vi hace como 15, 20 días en una noticia, que trabaja en una universidad creo que en Nueva York, o Washington, Nueva York, Estados Unidos, pues trabaja allá, investigadora, bueno, y tiene en la mano casi una vacuna contra el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga, etcétera, etcétera. Comienzan los trabajos sobre esa materia, ya han avanzado bastante y posiblemente tengamos en poco tiempo muy buena noticia. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, estimados amigos, no nos queda más que vernos. Tú sabes que, Leo, ayer me conseguí una frase de Henry Ford, que con esa quiero cerrar el programa. Henry Ford dice que, bueno, que cuando tienes el viento en contra, de alguna manera, si eres un avión, vas a volar. Porque el viento en contra, a pesar de la dificultad, este país sabe y tiene las capacidades técnicas y el capital humano para salir adelante. Hasta la próxima semana.